Dios me le bendiga a mis hermanos una vez más, con el propósito de seguir edificando, fortaleciendo el conocimiento de nuestra fe. Seguimos el hilo de secuencia en cuanto a la escatología, atendiendo a la situación actual, ¿no? El contexto que estamos viviendo, donde se ataca la identidad del pueblo actual de Israel y se dice pues que ese no es el pueblo de Dios. Eh, y son, digamos, la línea de la teología del pacto que desecha totalmente Israel y que promueve la doctrina del reemplazo y que se está moviendo fuertemente en redes sociales. Lamentablemente, eh, muchos cristianos de línea evangélica tradicional, decimos nosotros, les está moviendo el piso realmente, más con el bombardeo de los medios de comunicación que abordan los temas, ¿no?, desde un punto de vista sociopolítico, geopolítico. Eso le da mayor credibilidad de alguna manera o mayor arrastre a este tipo de teología o escatología, y por esa razón el pueblo del Señor debe de informarse a través del estudio de la palabra del Señor. Y sería lamentable que nosotros como Ministerio Verdad y Libertad no tuviéramos conocimiento de causa acerca de estas cosas. Nosotros debemos de estar claros, pero para tener firmeza debemos de tener conocimiento para que nuestras convicciones sean echando raíces profundas, más cuando el tiempo se acerca. Dios ha sido fiel, Dios es fiel. Puede ser que el pueblo falle, pero Dios permanece fiel, y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, mis hermanos, anteriormente les estuve compartiendo, ¿no?, en lo que es el pacto palestino. Si ustedes se dieron a la tarea y no les dio pereza de escuchar el audio o el video, miramos realmente que en el caso del pacto palestino es un pacto de carácter incondicional. Es un pacto que Dios hace con un pagano, Ur de los Caldeos, Abraham, y que Dios le promete una nación, una descendencia, una tierra. De hecho, hacíamos énfasis en Génesis capítulo 15, cuando hay un ritual común dentro de los pueblos antiguos, pero que Dios lo hace para ratificar su pacto o para firmar su pacto con Abraham. Si ustedes escucharon el tema, pues miramos que este pacto fue un pacto unilateral, aunque se hizo prácticamente con con Abraham y su descendencia, pero fue solamente Dios que se comprometía con él mismo para dar cumplimiento a ese pacto o esa promesa. O sea que no se tomó en cuenta a Abraham realmente en este asunto. Y eso lo hace un pacto incondicional que no descansa en la voluntad o en la conducta del hombre, sino realmente en quien prometió, en este caso en Dios. Y de hecho, pues, digamos que a través de la historia se vino dando cumplimientos parciales, porque hubo una descendencia en Isaac. Y miramos que hay tres descendencias que se mencionan en Abraham. Está una descendencia que es la descendencia natural, que procede de Isaac, de esa simiente. Hay una descendencia espiritual que también desciende del linaje natural de Isaac, y también una descendencia espiritual que no es la descendencia natural, sino proviene de la gentilidad, que tiene que ver ya con iglesia. Y es ahí donde lamentablemente el no hacer esta diferencia es que ha llevado a los teólogos del pacto a clasificar a la iglesia como el Israel espiritual y a desechar al Israel étnico, como que ya no figura dentro de las promesas bíblicas. Entonces este pacto abrahámico es contundente en contra de estos argumentos de la teología del pacto, porque en su contenido hace provisión del cumplimiento de una promesa futura. Y miramos pues realmente que todo el cumplimiento en cuanto a la posesión de la tierra no se dio ni en los días de Josué ni en los días de Salomón. No se dio el completo alcance o posesión de este territorio. Así que en este sentido, pues estas promesas están pendientes de cumplimiento.
el caso que les voy a compartir ahora, el tema que les voy a compartir ahora, tiene que ver con el pacto palestino. El pacto palestino, que de hecho es una ratificación del pacto abrahámico, y para eso pues le tengo preparada pues una, eh, una diapositiva para que ustedes puedan seguirme, ¿no?, en esta enseñanza. Entonces aquí tenemos, mis hermanos, pacto palestino. ¿A qué se le llama pacto palestino? Es un pacto incondicional descrito en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 10, que tiene conexión con la promesa de la tierra dada a la simiente de Abraham por pacto perpetuo, la cual será entregada en posesión a su heredero en la inauguración del reino. Escuchen bien, es un pacto incondicional. Entonces, y de hecho vamos a ver el texto en Deuteronomio que conecta a la promesa de la tierra y una simiente con Abraham. Entonces voy a ir a la Biblia para que nosotros veamos aquí, si me tienen un poco de paciencia, lo que dice aquí en el caso de Deuteronomio capítulo 31 al 10, que se lo quiero leer. Sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas palabras, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y la aceptes en tu corazón, en medio de todas las naciones a donde Yahvé o Yuhei Bajei te haya esparcido, serás devuelto a Yuhei Bajei tu Elohim y obedecerás su voz respecto a todo lo que yo te mando hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y Yuhei Bajei hará volver tu cautiverio y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde Yuhei Bajei te ha esparcido. Y aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde ahí te recogerá Yuhei Bajei tu Elohim, y desde ahí te tomará. Y Yuhei Bajei tu Elohim te devolverá la tierra que poseyeron tus padres, te devolverá, escuchen bien, a la tierra que poseyeron tus padres, la promesa de la tierra, escuchen bien aquí, y tú la poseerás, y él te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ame a Yuhei Bajei tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que viva. Y Yuhei Bajei tu Elohim pondrá estas maldiciones sobre tu enemigo, sobre tus aborrecedores que te hayan perseguido. Y tú volverás a escuchar la voz de Yuhei Bajei y pondrás por obra todo su mandamiento que yo te ordeno hoy. Y Yuhei Bajei tu Elohim te hará abundar en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales, y en el fruto de tu tierra, para bien tuyo, porque Yuhei Bajei volverá a deleitarse en ti, tal como se deleitó en tus padres. Porque habrá obedecido a la voz de Yuhei Bajei tu Elohim para guardar sus mandamientos y su estatuto escrito en el rollo de esta ley. Porque habrás vuelto a Yuhei Bajei tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjense bien entonces lo que está hablando, lo que se está hablando aquí en este texto. Si ustedes se fijaron, pues tiene que ver con la restauración. De hecho, cuando nosotros revisamos el capítulo 28, ustedes recuerdan que ahí están escritas las bendiciones y las maldiciones. De hecho, son 14 versículos, que tienen que ver con las bendiciones, pero el resto de los 68 versículos tienen que ver con maldiciones. Y las maldiciones que están escritas ahí, y recuerden que todavía están en el monte Sinaí, y eso lo está diciendo Moisés, todavía no han llegado a poseer la tierra prometida, no se han establecido, pero ya el Señor le está dando una advertencia. ¿Y cuáles serían las consecuencias que le iban a venir por su desobediencia? Y de hecho eso era una realidad, que ellos se iban a desviar. Y lo que vemos realmente
es unas consecuencias duras y severas. Y cuando nosotros revisamos la historia del pueblo de Israel en el libro de Reyes, usted se da cuenta que literalmente estas maldiciones se las tuvieron que comer, se las tuvieron que hartar todo el pueblo de Israel. Cosas terribles y atroces que están escritos ahí, ellos también las experimentaron y las vivieron. Porque de hecho en Deuteronomio se dice que iba a llegar un momento que inclusive la mujer más delicada iba a desear o iba a ver con malos ojos a su hijo, a su esposo, al fruto de su vientre, hasta la placenta se iban a hartar porque no iba a haber comida. Y esa era consecuencia de su pecado. Y de hecho, cuando nosotros miramos en el libro de Reyes, una mujer de repente salió al encuentro del rey y le pide justicia. ¿Por qué? Porque habían llegado a un acuerdo con una compañera, con una amiga, de que primeramente se iban a comer su hijo y luego se iban a comer el de la otra. Y ella llegó pidiendo justicia delante del rey. El rey se desgarra la vestidura en señal de luto y dolor por la circunstancia que estaba pasando al pueblo. Pero ¿cuál era la consecuencia? Bueno, el despiarse. Exactamente, usted puede revisar entonces que estas desgracias, estas maldiciones, se las tuvieron que tragar el pueblo de Israel. Pero en el Deuteronomio capítulo 30, ¿qué es lo que estamos viendo? Que a pesar de todas estas cosas, hay una promesa de restauración. Y le dice realmente que le voy a dar la tierra que les prometí a sus padres. Y entonces este es lo que se conoce como el pacto palestino. Y aquí la pregunta, ¿no? Pero es la tierra prometida, aún es posesión del pueblo de Dios. Pero es la tierra prometida, es posesión del pueblo de Dios. Exactamente, esta tierra prometida todavía, reformando la pregunta, todavía le pertenece al pueblo de Israel. Y de hecho, pues, vamos a ver la argumentación del teólogo del pacto, ¿no? El teólogo del pacto responde a esta pregunta sobre si realmente la tierra prometida le pertenece al pueblo actual que se conoce como Israel. El teólogo del pacto dice: el pacto mosaico incluye bendiciones por obediencia y maldiciones por desobediencia. Esto haciendo referencia acerca del pacto mosaico. Entonces, de hecho sí, era por obediencia, pero sabemos realmente, como acabo de mencionar, las consecuencias, ¿no?, de violentar estos mandamientos y que ellos lo experimentaron en carne propia. Dice el teólogo del pacto que la permanencia en la tierra estaba condicionada a la fidelidad del pueblo. Fíjese bien en dónde está la línea de pensamiento que ellos traen, pero vamos a ver más adelante cuál es la respuesta de las escrituras acerca de esta argumentación. Dicen ellos, siguen diciendo, al violentar el pacto, Israel fue exiliado, lo cual se interpreta como una consecuencia justa, no una falla divina. Entonces dice, ellos fueron exiliados, diciendo con esto que el Israel étnico como nación dejó de existir. Y por tanto, no es que Dios no haya cumplido la promesa, dicen ellos, sino que esa es la consecuencia justa de la maldad de ellos, del apartarse. Pero si nosotros pensamos bien, meditamos, si ya miramos lo que es el pacto abrahámico, entonces la pregunta que surge, el pacto mosaico de carácter condicional, porque el pacto mosaico era de carácter condicional, desplazó al pacto abrahámico que es incondicional. Esa sería una pregunta válida que nos deberíamos de hacer, porque si este pacto que se hizo con Abraham de una tierra y una descendencia es incondicional, este pacto mosaico que era condicional abroga al pacto abrahámico. Vamos a ver más adelante. Aunque Israel perdió la tierra como nación, sigue la línea del teólogo del pacto, ¿no? La promesa a Abraham no fue anulada sino cumplida en Cristo. Entonces el teólogo del pacto le da una solución. Dice, bueno, el pueblo de Israel violó el pacto que era de carácter condicional, pero el pacto abrahámico que era de carácter incondicional no se anuló porque Dios es fiel, sino que esa promesa se cumple en Cristo Jesús. Entonces ellos resuelven el argumento o el conflicto en el que se meten por esta argumentación y dicen que si el pacto abrahámico, como es claramente incondicional, no pueden negarlo. Entonces dicen, sí, no fue anulado, sino que se cumple en Cristo. La tierra prometida es una sombra de una herencia mayor, la nueva creación. Ustedes saben, Hebreos capítulo 11
versículo 13 al 16, donde la esperanza, ¿no?, de los patriarcas, dice el autor de Hebreo, era de una herencia mayor, una tierra, no de este mundo, una celestial. Entonces, en este sentido, ellos hilan este pasaje para comprobar realmente que este cumplimiento de la promesa abrahámica se da en la iglesia. Por tanto, dicen ellos, la iglesia, judíos y gentiles en Cristo, hereda las promesas espirituales, no necesariamente la tierra física. Y aquí está la alegorización, ya desechan el aspecto físico de la promesa abrahámica y le dan una aplicación a la iglesia basada en promesas espirituales, dicen ellos. La tierra de Canaán es una figura de la comunión con Dios, no como un derecho geopolítico perpetuo. Entonces ya Canaán ya no es un territorio como tal, con delimitaciones y especificaciones, sino ahora es la comunión con Dios. O sea, hacen un giro terrible a la palabra del Señor, radical, de tal manera que este territorio entonces ya no es un territorio como tal, sino que se traduce con todas las bendiciones espirituales de la comunión con Dios, o los beneficios de la comunión con Dios. ¿Ya? No es un derecho geopolítico perpetuo, dice. Pero miremos lo que dice el apóstol Pablo entonces, en Gálatas capítulo 3, versículo 17. Y esto digo, la ley llegada 430 años después no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Entonces este pasaje es contundente en cuanto al argumento que viene desarrollando el teólogo del pacto, porque aquí lo frena en seco, dice, si realmente este pacto condicional, que es la ley mosaica, viene a abrogar el pacto abrahámico que se fue dado 430 años antes que ese. Entonces dice el apóstol Pablo, no, este pacto mosaico que se da 430 años después del abrahámico no anula la promesa que fue anterior al pacto mosaico. Entonces, ¿cómo queda el argumento del teólogo del pacto? Totalmente refutado con este argumento del apóstol Pablo. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta, un patrón de conducta en el pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta el día de hoy ha sido su rebelión, su dureza de corazón y dura cerviz. Pero esto no anuló la fidelidad de Dios, puesto que la promesa de una tierra y una descendencia con Abraham fue por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo, escuchen bien. O sea, a pesar de su comportamiento, porque esto lo miramos desde que salieron de Egipto, miramos ese patrón de conducta, rebelión, de dureza, hasta nuestros días. Pero esto no abrogó la promesa del Señor, y esto es algo que está marcado en las Escrituras constantemente, y vamos a ver en el caso de Ezequiel también cómo lo dice. Pero fíjese bien, vamos a ver un detalle en el caso de Deuteronomio, unos rasgos que definen ese pasaje y que nos hablan acerca del contenido de este pacto, y de hecho son 7 rasgos distintivos que vamos a verlo. En el caso número 1 dice que la nación sería arrancada de la tierra por su infidelidad. Deuteronomio capítulo 28, 63 al 68 es claro, donde las consecuencias de desviarse de la ley de Dios, entonces le van a traer consecuencias garrafales realmente. Y mire lo que dice el versículo 63 al 68. Y sucederá que así como Yohei Bajei se alegraba en haceros bien y en multiplicaros, así Yohei Bajei se alegrará sobre vosotros para destruiros, y seréis arrancados de la tierra a la cual entraréis para heredar. Escuchen bien, y seréis arrancados de la tierra a la cual entraréis para heredar. Entonces Yohei Bajei te dispersará por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y ahí servirá a otros dioses que ni tú ni tus padres conocieron, al palo y a la piedra. Tampoco entre aquellas naciones tendrás reposo, ni habrá descanso para la planta de tu pie. Pues Yahvé te dará allí un corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y languidez del alma. Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, temorizado noche y día, y no teniendo seguridad de tu vida.
Por la mañana dirás, ¿quién me diera fuera de la tarde? Y al atardecer dirás, ¿quién me diera que fuera la mañana? Por el terror de tu corazón espantado, por el espectáculo que verán tus ojos. Yuhei Bajei te verá volver a Egipto en naves por la ruta del cual yo dije, nunca más volverá a verla. Y allí seréis ofrecido en venta como esclavo y esclavo a vuestros enemigos, pero no habrá quien os compre. Entonces, si ustedes se fijan, en el caso de la consecuencia de la infidelidad es que Dios lo iba a diseminar o lo iba a dispersar en diferentes lugares realmente. Y en los lugares que ellos iban a estar atemorizados con un miedo. Y de hecho eso ha sido la experiencia del pueblo de Israel, pues en diferentes etapas de su historia. Inclusive en la Segunda Guerra Mundial había un antisemitismo y ellos no tenían seguridad en ningún país donde andaban, tenían temor realmente. Y hasta el día de hoy, si nosotros miramos el contexto actual, cómo ha crecido el antisemitismo, el odio hacia el pueblo de Israel, de tal manera que ellos no andan con tranquilidad, ellos andan en los diferentes lugares con temor. Y realmente ese se puede ver desde la perspectiva política y social, pero realmente nosotros como cristianos miramos desde el lente bíblico y nos damos cuenta que esta es parte de las consecuencias del apartarse del Señor. Pero fíjese bien, a pesar de estas consecuencias, mire lo que dice una vez más Deuteronomio capítulo 31 al 3. Y sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas palabras, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, la acepta en tu corazón, en medio de todas las naciones a donde Yuhei Bajei te ha esparcido, serás devuelto a Yuhei Bajei tu Elohim y obedecerás su voz respecto a todo lo que yo te mando hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y Yuhei Bajei hará volver tu cautiverio y tendrás misericordia de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde Yuhei Bajei te haya esparcido. Si ustedes se fijan, el factor programa de Dios, porque primero se habla en el capítulo 28 acerca de las consecuencias, y recuerden que en su contexto todavía están en el monte Sinaí, no han entrado a la tierra prometida, pero ya hay un programa que está establecido donde el pueblo se va a descargar y van a ser las consecuencias. Pero miramos en el capítulo 30 el programa también de la restauración una vez que venga el arrepentimiento a ellos, que también es producto del programa de Dios. Entonces este primer aspecto es importante que nosotros notemos. Número 2, habrá un arrepentimiento futuro de Israel. Ese es un hecho, ellos van a venir al arrepentimiento. Número 3, su Mesías regresará. Israel, número 4, sería restaurado en la tierra, Deuteronomio 35, lo vamos a leer para que lo miremos, el versículo 5. Y Yuhei Bajei tu Elohim te volverá a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Escuchen bien lo que está diciendo, y es claro el pasaje. A esa generación le va a regresar la tierra que le pertenecían a sus padres, y van a ser más bendecidos que sus padres. Eso es lo que está diciendo el texto. El número 5, Israel se convertirá como nación. Versículo 30 del 4 al 8. Y si nosotros revisamos en el caso de Romanos, capítulo 11, versículo 26 al 27, mire cómo dice el apóstol Pablo, porque ya leímos el capítulo 30. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Vendrá de Sión el libertador. Mire que son coordenadas o direcciones. Y que este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Ciertamente en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Lamentablemente el teólogo del pacto no llega hasta ahí, porque el pasaje es contundente. Está haciendo una distinción entre Israel y la iglesia. Es claro la diferencia, porque dice que todo Israel será salvo, y de hecho entendemos hasta en el versículo 25 cuando dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sabios en vuestra propia opinión, que un endurecimiento parcial ha sobrevenido a Israel hasta que entra la plenitud de los gentiles. Aunque el teólogo del pacto le da una interpretación extraña, forzada a este pasaje, pero la secuencia del pasaje o el libro de pensamiento del apóstol Pablo es contundente. Y así todo Israel será salvo, como está escrito.
Escuchen bien, y así todo Israel será salvo. No estamos hablando de cada miembro de la nación israelita, porque si nosotros recordamos el pacto abrahámico, hay una descendencia espiritual dentro del Israel natural que proviene del mismo linaje natural, pero que son creyentes realmente. Entonces, de acuerdo a nada, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Y fíjese bien, este es otro rasgo distintivo. Ciertamente en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Entonces, ¿es contundente o no es contundente? Entonces Israel se va a convertir nacionalmente, y eso es algo que está escrito en la palabra del Señor tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Número 6. Los enemigos de Israel serían juzgados, y ese es un hecho. A través de toda la historia, todos aquellos que han atacado a Israel fueron juzgados realmente, inclusive aquellas naciones que Dios levantó para castigar al pueblo de Israel, pero ellos se sobrepasaron, entonces Dios los castigó también severamente. Y hasta el día de hoy así es, y de hecho ustedes pueden recordar todas las guerras que ha tenido Israel desde 1948, después del siguiente día de haber declarado su fundación, 6 naciones árabes la atacaron, y después en la guerra de 1967 y en las diferentes guerras, a pesar de ser una nación pequeña, actualmente territorialmente hablando, de 8 millones de habitantes solamente en su territorio, 22.000 kilómetros cuadrados, es una tierra que ha permanecido y ha logrado derrotar a sus enemigos. Casualidad, estrategia militar, ingeniería militar, ellos pueden decir cualquiera, los mismos judíos, pero realmente nosotros, desde la perspectiva bíblica, nosotros entendemos que es Dios orando, porque no ha desechado totalmente a su pueblo. Número 7, la nación recibirá entonces la plena bendición. Versículo 30 de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 9 de Deuteronomio. Van a recibir la plena bendición, va a ser prosperado realmente. En el caso de Ezequiel, vamos a ver cómo Ezequiel nos grafica esto mismo que tenemos en Deuteronomio, pero nada más que lo hace de una manera más, digamos así, particular, más gráfica. Y vamos a ver realmente porque nos presenta una relación marital prácticamente, y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, en Ezequiel capítulo 16, versículo 1 al 7, declara que él amó a Israel desde que estaba en infancia. Mire cómo dice el versículo 1 al 7 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Yohei-Bajei, diciendo, hijo de hombre, denuncia a Jerusalén sus abominaciones, diciendo, así dice Adonai, Yohei-Bajei, Jerusalén, eres cananea de origen y nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre una hetea. En cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para purificarte, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Nadie se ha apiadado de ti para hacerte caso esos menesteres, ni tuvo de ti compasión, sino que asqueados de ti te arrojaron a campo abierto el día en que naciste. Entonces pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Y mientras yacía en tu sangre, te dije, vive, como planta del campo te hice y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. ¿Se imagina? Luego, cuando estaba en tiempo de amores, la tomó como esposa. Miremos lo que dice el versículo 8 al 14. Otra vez pasé cerca de ti y te miré, y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Adonai Yohei-Bajei, y viniste a ser mía. Entonces te lavé con agua y te limpié la sangre de encima y te ungí con aceite. Luego te vestí de ora recamada, te calcé del becerro marino, te ceñí de lino fino y te cubrí de seda. También te engalané con adorno y puse brazalete en tus brazos y gargantilla en tu cuello. Y te puse un pendiente en tu nariz, zarcillo en tu oreja y una diadema hermosa sobre tu cabeza.
Fuiste adornada con oro y plata y vestida de lino fino, de seda y de oro recamada. Comiste flor de harina con miel y aceite. Fuiste muy embellecida. Tu renombre salió entre las naciones a causa de tu hermosura, la cual era perfecta, a causa de mi adorno que yo puse sobre ti, dice Adonai. Israel se prostituye como una ramera, violentando así el pacto. Entonces, miren, recapitulemos, declara que su amor, desde su infancia, cuando la miró, cuando nadie le hacía caso, cuando estaba ensangrentada, la tomó, la limpió, la cuidó hasta su adolescencia. Luego, cuando andaba en tiempo de amor, él la tomó como esposa, pero una vez que le dio todo, se imagina, todo lo que un hombre le puede dar a una mujer, todas las comodidades, la embelleció de tal manera que cuando se miró tan bella, entonces se dio a la prostitución, ¿se imagina? Esta es una imagen fuerte realmente de lo que Dios quiere decir con respecto a la rebelión y a la atrocidad que cometió Israel. Mire lo que dice el versículo 15 hasta el 34. Pero pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones a cualquiera que pasaba del tal eras. A cualquiera que pasaba del tal eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste lugares altos de diversos colores y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni nunca más sucederá. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste estatuas de varones, y te fornicaste con ellos. Tomaste tus vestidos recamados y los cubriste con ellos, y pusiste mi aceite y mi incienso delante de ellos. También mi pan que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, los pusiste delante de ellas como olor grato. Sí, esto sucedió, dice Adonai Yuhei Bajei. Además de esto, tomaste tu hijo y tu hija que me habías dado a luz y los sacrificaste ante ellas para que fueran consumidos. ¿Acaso tus fornicaciones eran poca cosa? Para que degollara a mi hijo y los ofreciera a aquellas estatuas como ofrenda que el fuego consumía. Y en todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, revolcándote en tu sangre. Y fue después de todas tus maldades, dice Adonai, que te edificaste lugares altos y te hiciste un altar en cada plaza. Erigías tus lugares altos en cada encrucijada, y así embelleciste tu hermosura, abriéndote de pierna al primero que pasaba, prostituyéndote continuamente. Fornicaste con los egipcios, tu vecino, gruesos de carne, y multiplicaste tus fornicaciones para irritarme. Por tanto yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu dote, y te entregué a la voluntad de quienes te aborrecen, las hijas de los filisteos, las cuales se avergüenzan de tu lascivia. También por ser insaciable hiciste el papel de prostituta con los asirios. Sí, fornicaste con ellos, pero ni aun así te saciaste. Multiplicaste tus fornicaciones desde la tierra de Canaán hasta Caldea, pero ni aun así te saciaste. Oh, cuán inconstante en tu corazón, dice Adonai, Yohei Bajei, habiendo hecho todas estas cosas, fechorías de una ramera disoluta, edificando tu burdel en cada encrucijada de camino y haciendo tus altares en cada plaza. Ni siquiera has sido igual a la ramera, pues no cobraba la paga de prostitución. Ah, mujer adúltera que en vez de su marido admite a los extraños. A toda ramera se les paga un precio, pero tú pagabas tu precio a todos tus amantes y les dabas regalos para que de todos lados vinieran a pecar contigo. Y en tus fornicaciones ha sucedido contigo lo contrario a las demás mujeres, porque ninguno te solicitó para fornicar, pero tú diste la paga en lugar de recibirla. En esto ha sido diferente. Se imagina usted la imagen, se imagina usted lo que realmente se está describiendo en esta imagen, qué es lo que el Señor estaba hablando, cómo estaba enojado realmente con su pueblo Israel que se había prostituido. Y es un lenguaje severo porque el propósito es reprender a la nación y por eso fue enviado a Ezequiel. Pero se imagina cómo habló el Señor como prácticamente un hombre enojadísimo cuando su mujer se la pega. Después de haberle dado tantas cosas y tratarla como reina, como princesa, cuidarla de pequeña y darle tantos favores, de repente al verse tan hermosa comenzó a prostituirse. Se imagina cómo reaccionaría un hombre así, con qué violencia. Y de hecho lo hace para que nosotros miremos realmente el nivel de maldad
de la nación de Israel. Pero fíjese bien, cuando uno revisa también en el caso de Osea, lo primero que el Señor le manda a hacer al profeta es que se vaya a casar con una prostituta que se la pega, una prostituta que tiene hijos que no son de él, pero que él los cría, y que al fin y al cabo el Señor lo manda, ¿no? Que la vaya a comprar otra vez, que la vaya a traer de nuevo, porque esto era una imaginería también, una imagen profética acerca de su relación con el pueblo. Y miramos que aunque la nación de Israel fue adúltera y fornicaria terriblemente, Dios no la desechó. Y esto es lo que vamos viendo aquí. Como consecuencia de su infidelidad, tuvo que repudiarla. El repudio desde la práctica legal de la nación judía y de los pueblos antiguos no significaba divorcio. Ella era un paso para el divorcio, pero el repudio implicaba rechazarla sin ningún tipo de documento, lo cual esto ya podía conllevar a un adulterio. En el caso del Señor la repudió y no la divorció totalmente, porque la iba a traer de regreso. Mire cómo dice el versículo 35. Por tanto, oh prostituta, oyes palabra de Yuhei Bajei. Así dice Adonai Yuhei Bajei, por haber sido derramada tu inmundicia y descubierta tu desnudez, y por tus fornicaciones con tu amante, y por todos los ídolos de tus abominaciones, por cuanto le ofreciste la sangre de tu propio hijo. He aquí voy a reunir a todos tus amantes con quienes te has gozado, tanto a los que amabas como a los que aborrecías, los reuniré en contra de ti de todas partes y descubriré tu desnudez ante ellos, para que observen todas tus vergüenzas. Te aplicaré la pena de las adúlteras, de las homicidas, y descargaré sobre ti la sangre de la ira y de los celos. Te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tu hermosa alhaja, y te dejarán desnuda y descubierta. Traerán contra ti una muchedumbre de gente, y te apedrearán y te descuartizarán a cuchilladas. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira con todas estas cosas, por eso he aquí, yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Adonai Yuhei Bajei, porque ni siquiera has meditado acerca de tu lujuria. Quemarán tus casas a fuego y ejecutarán en ti la sentencia a vista de muchas mujeres. Haré que cese en la prostitución y tampoco volverá a dar salario de ramera, y saciaré mi ira sobre ti, y entonces mis celos se apartarán de ti, y aplacaré y no me indignaré más. ¿Se imagina? Entonces, estas eran las consecuencias de su infidelidad. Pero esto no era un rechazo total, sino temporal. Sigue diciendo en el versículo 53. Pero yo cambiaré su suerte, la suerte de Sodoma y de sus hijas, la suerte de Samaria y de sus hijas, y junto con ella, tu propia suerte, para que cargues con tu afrenta y te afrenta y te avergüences de todo lo que ha hecho, y le sirva a ella de consuelo. Y tu hermana Sodoma con su hija Samaria, con su hija, volverán a su estado antiguo, y también tú y tu hija volveráis al primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención no era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tu gran soberbia, antes de que tu maldad fuera descubierta? Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales te desprecian por doquier. Sufre tú el castigo de lujuria de tus abominaciones, dice Adonai. Pero aún más, dice Adonai Yuhei Bajei, haré contigo como tú hiciste conmigo, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes bien, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo. Escuchen bien que esto es importantísimo. Yo tendré misericordia de mi pacto, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Entonces te acordarás de tu camino y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, y a las menores que tú, a quienes yo las daré por hija, pero no por causa de tu pacto, sino del pacto que yo estableceré contigo. Y sabrás que yo soy Yuhei Bajei, para que te acuerdes y te sonroje, y no vuelvas más a abrir tu boca de vergüenza, cuando yo te haya perdonado todo lo que hiciste, dice Adonai Yuhei Bajei. Se imagina qué es lo que está diciendo realmente, que a pesar de la atrocidad, el adulterio, la fornicación, él va a hacer memoria de su pacto y va a hacer cumplir su pacto, no por el pacto que ellos hicieron, que violentaron, sino por su pacto.
Y entonces, y eso es lo que está digamos, en juego en cuanto a la promesa para el pueblo de Israel. No la fidelidad de este pueblo, sino la fidelidad de quien prometió. Y entonces miramos en esta imagen realmente la restauración de esa relación. Y lo que dicen, leía, ¿no?, en Ezequiel 60-63, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Olam, esta palabra no implica eternidad. Entonces tú te acordarás de tu camino y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, a quienes yo te las daré por hija, pero no por causa de tu pacto, sino del pacto que yo estableceré contigo, y sabrás que yo soy Yahweh Bajei, para que te acuerdes y te sonroje y no vuelvas más a abrir tu boca de vergüenza cuando yo te haya perdonado todo lo que hiciste, dice Adonai Yahweh Bajei. Entonces, claro, ¿no?, estos pasajes que hablan acerca de esa restauración. Miremos el carácter del pacto. Este pacto es de carácter incondicional, porque realmente, ¿por qué es incondicional? Bueno, porque realmente lo primero lo reafirma el Señor, versículo 60, ¿no?, que leímos. Antes bien, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Por qué es incondicional el pacto palestino? Bueno, primeramente porque Dios lo dice. Segundo, porque este pacto es una ratificación y una ampliación del pacto abrahámico. Si nosotros vimos y determinamos, según la provisión de ese pacto y el carácter del pacto abrahámico, que es incondicional, y este pacto palestino es simplemente una ratificación de ese pacto que ya se hizo con Abraham y una ampliación porque incorpora la posesión de la tierra, pero también el pacto nuevo, entonces es incondicional. Este pacto tiene la garantía de Dios de que Él efectuará la conversión necesaria, que es esencial para su cumplimiento. Y de hecho, como miramos en el caso de Romanos 11:26, ya lo leímos, pero vamos a ver en el caso de Oseas capítulo 2, versículo 14 al 23. Mire qué interesante lo que dice en el caso de Oseas. Pero yo la traeré y la conduciré al desierto y le hablaré a su corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor con puertas de esperanza. Allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Y sucederá que en aquel día, dice Yahweh Bajei, tú llamarás Ishi y ya no me llamarás Baal, pues quitaré de su boca los nombres de los Baales y sus nombres no serán más invocados. Pactaré a favor de ellos un pacto con las bestias salvajes, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Romperé el arco, la espada y las batallas de la tierra y haré que reposen seguro. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en benignidad y en gran misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahweh Bajei. Aquel día yo responderé oráculo de Yahweh Bajei. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y sembraré en la tierra para mí mismo, y me compadeceré de lo Ruama, y diré a Loami, pueblo mío, y él responderá, tú eres mi Elohim. ¿Se imagina? Entonces, una vez más, ¿no?, siguiendo la misma línea de imagen que Ezequiel, en el caso de Oseas, de hecho fue algo más particular, porque Oseas, el Señor lo tomó como, podemos decir, como un ejemplo vivo de la relación terrible que tenía él con su esposa prostituta, y era un reflejo, una imagen de la relación que Israel tenía con Dios, cómo él era infiel a Dios. Entonces, pero aquí miramos realmente que ahí está la promesa. El Señor dice, te voy a desposar y vas a conocerme, te voy a enseñar fidelidad, te vas a casar conmigo en misericordia. O sea, Dios prácticamente afirmando su promesa de restauración. Deuteronomio capítulo 36, Ezequiel también, una vez más, ¿no? Si nosotros revisamos Ezequiel, el capítulo 11, vamos a ver el capítulo 11, el versículo 16 al 21, mire lo que dice. Por tanto, di así, dice Adonai,
Yohei, aunque yo lo arrojé lejos entre las naciones, escuchen bien esta promesa de restauración, aunque yo lo arrojé lejos entre las naciones y aunque los dispersé entre los pueblos, con todo les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Y por tanto, así dice Adonai, Yohei, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las naciones en las cuales están esparcidos, os daré la tierra de Israel y volverán a ella y quitarán de ella toda su idolatría y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y les infundiré un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mi ordenanza y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sea por Elohim. Pero respecto a aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de su idolatría y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Adonai. ¿Se imaginan? Entonces prácticamente podemos ver una promesa de restauración clara realmente en las escrituras acerca de lo que del pueblo de Israel, acerca de lo que de la promesa y la fidelidad del pueblo de Israel. Es contundente entonces estos pasajes que esperan cumplimiento porque aunque han tenido cumplimiento parcial a través de toda la historia de cautiverio y de restauración, y actualmente aunque el pueblo se encuentra digamos estable como nación, pero sabemos que la promesa abrahámica de la posesión territorial todavía no se ha cumplido. Entonces quiere decir que todas estas promesas están pendientes de cumplimiento. Y es aquí donde el teólogo del pacto tiene problemas. Número 4. Las porciones de este pacto ya se han cumplido literalmente. Israel ha experimentado las dispersiones como juicio por la infidelidad. Israel ha experimentado restauraciones en la tierra y espera la restauración final. En esta nota, el teólogo del pacto afirma, por las declaraciones de Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 3, que este es un pacto condicional, pero debe de observarse que el único elemento condicional aquí es el elemento tiempo, pero sabemos que aún el tiempo está determinado por Dios. Y aquí el defensor de la teoría del reemplazo entra en contradicción con su enseñanza de la soberanía y el determinismo de Dios. Y el determinismo de Dios que sabemos nosotros que es una doctrina bíblica, pero aquí hay una inconsistencia, porque ellos dicen, por la cláusula que dice, ¿no?, que hace referencia cuando ellos se conviertan, entra el factor tiempo, cuando ellos se conviertan. Pero sabemos que dentro del programa de Dios está también el arrepentimiento del pueblo. Y esto no anula el carácter incondicional de este pacto. Más bien lo que se manifiesta es la inconsistencia en cuanto a la fe de los teólogos del pacto, porque a pesar de creer en la soberanía y el determinismo de Dios, entonces ellos quieren anular una promesa que es de carácter incondicional y que está vigente actualmente, pendiente de cumplimiento. Conclusión. Queda demostrado que el pacto abrahámico es incondicional, y siendo el pacto palestino una ratificación y extensión del primero, entonces este también lo es. Por lo tanto, entendiendo que Israel está endurecido en parte y todas las profecías referentes a la posesión final y total de la tierra y su restauración espiritual nacional está pendiente de cumplimiento, por lo cual todo lo descrito por los profetas, de hecho en cada uno de los pasajes que tenemos ahí, todo esto está pendiente de cumplimiento. De todos esos pasajes les quiero compartir unos que me llamaron la atención. Bueno, les menciono algunos, ¿no? Isaías capítulo 11, versículo 11 al 12, Isaías capítulo 14, 1 al 3, capítulo 27, versículo 12 al 13, capítulo 43, versículo 1 al 8, capítulo 49, versículo 8 al 16, capítulo 66, versículo 20 al 22, todo esto de Isaías. Jeremías, capítulo 16, versículo 14 al 16, 23, 3 al 8, 30, 10 al 11, 31, 8, 31, 31 al 37, todo esto de Jeremías. Ahora Ezequiel 11, 17 al 21, capítulo 20, versículo 33 al 38, capítulo 34, 11 al 16, capítulo 39, 25 al 29, Osea 1, 10 al 11,
Joel capítulo 3, versículo 17 al 21, Amós capítulo 9, versículo 11 al 15, Miqueas capítulo 4, versículo 4 al 7, Sofonías capítulo 3, versículo 14 al 20, Zacarías capítulo 8, versículo 4 al 8. Todos estos pasajes tienen que ver con esta profecía de cumplimiento. Pero fíjese bien en el caso de dos pasajes de Isaías que quiero compartirle, Isaías 43, 1 al 8. Y ahora Jacob, así dice Yuhei Bajei, el que te creó, el que te formó. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por la agua, yo estaré contigo. La corriente no te negará. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yuhei Bajei, tu Elohim, el Santo de Israel, es quien te salva. A Egipto he dado por tu rescate, a Cus y a Seba a cambio de ti. Porque eres precioso a mis ojos, fuiste exaltado, porque yo te amo, daré hombres por ti y naciones por tu vida. Mire qué fuerte esto. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu simiente y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur, no retenga. Traed a mi hijo desde lejos y a mi hija de los confines de la tierra. A todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía cree, a todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé, a salir a un pueblo ciego que tiene ojo, a salir a un pueblo ciego que tiene ojo, a unos sordos que tienen oído. ¿Se imagina qué está diciendo realmente este pasaje? Y esto tráiganlo en mente porque le voy a mostrar un mapa que nos va a llevar al contexto actual, ¿no? Del conflicto actual. Y miren cómo se ve, cómo se siente, cómo se escucha este pasaje a la luz de los ojos modernos, a la luz de las interpretaciones modernas desde el punto de vista secular, geopolítico y de la teología del pacto. Porque está hablando acerca de que dio naciones, dio hombres por causa de Israel, a cambio de Israel, porque para él es precioso Israel y está en estima más que el resto de las naciones. Esto cómo les puede sonar a mucha gente en el conflicto actual, pero esto es lo que enseñan las escrituras. Y si usted que escucha esto es cristiano, entonces debe replantearse realmente si está creyendo en el Dios de las escrituras, porque si usted dice que este no es el pueblo de Dios actualmente y que lo que está haciendo es un genocidio injustificado y que no tiene perdón de Dios, bueno, revise las escrituras y recuerde que cuando el Señor le promete al pueblo de Israel, valga la redundancia, la tierra prometida, debemos de entender que cuando le dice 7 naciones más grandes que tú las vas a expulsar o vas a poseer la tierra de ellos, no quiere decir que estaban vacías, había gente habitando y Dios le dio la orden de exterminarla por capricho. Porque sí, no, realmente habían sus razones y es la maldad que ellos que habían llevado a muchos niveles y por eso y en algún momento él le dice, no, todavía no vas a entrar a la tierra del amorreo porque todavía no he llenado la copa. Cuando ellos la llenen, entonces vas a entrar. Entonces, ¿qué pasa? Realmente también fue usado Israel como un medio de juicio, como un látigo para castigar a esas naciones que también habían llegado al límite de la maldad. Hoy no es la excepción. Israel sigue siendo un látigo realmente en las manos del Señor. Y de hecho, Zacarías capítulo 12, del 1 al 3, se dice, ¿no?, que este Israel es una piedra grande que hace tropezar a muchos y una copa que embriaga. Y actualmente eso es lo que miramos. Israel incomoda a todo el mundo. Y esto no lo pueden ver desde el punto de vista geopolítico, pero desde el punto de vista bíblico eso es lo que está establecido. Pero miramos realmente el amor de Dios hacia Israel y que de hecho puede sacrificar a otras naciones por su pueblo. Miremos en el caso de Isaías, capítulo 49, versículo 8 al 16. Mire qué interesante. Así dice Yuhei Bajei, en tiempo aceptable te escuché y en día de salvación te ayudé. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que le restaures la tierra y repartas las heredades asoladas, para que digas a los cautivos, salid, y a los que están en tinieblas, venid de la luz. Aún por los caminos podrán pastar, y en todas las dunas tendrán pastizales. No tendrán más hambre ni sed, ni lo herirá el calor abrasador, ni el sol, porque los conduce el que los compadece y los guía a manantiales de agua. Convertiré toda mi montaña en camino y mis calzadas
serán niveladas. Mirad, esto vendrá de un país remoto. Mirad, otros al norte y del mar, otros de la tierra de Sinim. Cantad cielo, alabanza y alégrate, oh tierra. Prorrumpí en aclamaciones, oh montaña, porque Jehová ha consolado a tu pueblo y se ha compadecido de sus afligidos. Decía Sión, me ha abandonado Jehová se ha olvidado de mí. ¿Se olvidará una madre de lo que dio a luz? ¿Dejará de amar al hijo de sus entrañas? Pues aunque estas lleguen a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti. En mis planes en mis palmas, te he esculpido. Tus muros están siempre delante de mí. ¿Se imagina? Qué tremendo, ¿no? Es una promesa increíble, se imagina, y la imagen que se utiliza es una imagen profunda, una relación profunda, un amor profundo. Cuando nosotros pensamos en el contexto, ¿no? Cuando muchos hombres o mujeres que dicen amar a alguien, ¿no? Se tatúan el nombre de esa persona porque lo tienen en alta estima, aunque después se lo quieran borrar, pero en el caso de Dios, cuando está hablando, tengo tatuado tu nombre en la palma de mi mano, tus muros los tengo presentes, quiere enseñar o quiere enfatizar algo, ese compromiso, esa fidelidad que él tiene, que está pendiente del pueblo de Israel. Y lamentablemente los teólogos del pacto quieren presentar a Dios como infiel realmente, porque estas promesas nacionales de una descendencia, de un reino, de un territorio, son promesas incondicionales que se van a cumplir cuando Cristo venga a establecer su reino milenial, cuando venga a darle a la nación de Israel lo que le pertenece. Entonces, concluimos, Israel no ha sido rechazado, no ha sido reemplazado por la iglesia. La nación actual es el pueblo de Dios y tiene expectativas de cumplimiento profético futuro. Ahora aquí está lo que quiero mostrarles. Fíjese bien en el mapa. En el estudio anterior les presenté el mapa cuando se dio la distribución de la tierra en los tiempos de Josué, aunque no abarcaron, conquistaron todo. Les presenté el mapa del territorio actual. Y aquí pues se lo vuelvo a presentar. Toda esta tierra marcada, esto es Canaán. Canaán. Pero fíjese bien ahora los países o las naciones que están ocupando este territorio que le pertenece a Israel. Entonces, ¿cuál es el territorio actualmente de Canaán? Bueno, todo Israel actual. Palestina, Cisjordania y Gaza, gran parte de Jordania, sur de Siria, suroeste de Irak, noroeste de Egipto, la zona del Sinaí, noreste de Arabia Saudita. O sea, todos estos países que actualmente están en esta zona, están ubicados en una zona de la tierra prometida, la tierra que Dios le dio en herencia al pueblo de Israel. Y de hecho, pues, actualmente, mira, hay una noticia y que le comparto esto, donde exponen, digamos así, las intenciones de la nación de Israel. ¿Y cuál es su intención? Anexionarse todas estas naciones que están ahí, Egipto, parte de Egipto, no todo Egipto, Líbano, Jordania, Siria, Palestina, Arabia Saudita, Irak y Turquía. Este es el proyecto, digamos así, del gobierno israelí, y de hecho, alguien puede decir es genocida, expansionista, pero si nosotros vamos a la escritura y nosotros como cristianos vemos este conflicto, lo debemos de ver con ojos bíblicos, porque realmente acabamos de leer qué es lo que dice el Señor, que Israel es apreciado a sus ojos y que dio hombres, naciones por su causa realmente. Entonces, este conflicto realmente no es injusto desde la perspectiva divina. ¿Por qué? Porque realmente es un territorio que le pertenece al pueblo de Israel. Quizá actualmente no lo va a tomar, bueno, pero sí, cuando Cristo venga es el que le va a dar el goce del cumplimiento de la tierra. Y por eso es que es un pacto que está pendiente de cumplimiento, mi hermano. ¿Se imagina? Entonces es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta realmente. Y aquí importante es que nosotros entendamos lo que la Biblia enseña. ¿Se imagina? Es necesario que nosotros entendamos esto realmente. Entonces, hasta aquí la exposición. Espero que de alguna manera pues haya servido de edificación, de fortalecimiento, ¿no? De fortalecimiento a sus convicciones, que ustedes puedan repasar
los pasajes, que puedan ver los argumentos y puedan darse cuenta realmente que Dios es fiel. Este pacto palestino es la ratificación del pacto abrahámico, y claramente pues miramos esa fidelidad de Dios, ¿ya? A pesar de que Israel fue una prostituta, se abría las piernas a cualquiera que pasaba, para Dios su pacto y su palabra vale, no por ellos, sino por Él. Y eso lo deja bien claro en muchos pasajes de la Escritura. Entonces, mis hermanos, Dios me les bendiga. Cristo viene pronto. Necesitamos nosotros un avivamiento espiritual en nuestra vida. Necesitamos volver a las Escrituras. Así que Dios me les bendiga, mis hermanos, y Maranata.